Hola, hola, hola. Bueno, eso es bueno para que sepan que uno tiene cosas eróticas, pues. Hola, hola, hola. Los venezolanos estamos acostumbrados al cambio continuo. Vivimos cambiando cosas. Vivimos cambiando en lo económico, en lo social. Lo que no hemos visto mucho es cambio político. Bienvenidos a Desorden. En este episodio vamos a hablar de transiciones de carácter político. ¿Realmente es viable una transición política en Venezuela? ¿Cambios políticos pueden darse a la luz de lo que estamos viviendo? Politólogo, académico, especialista en transiciones. Alguna gente le dice que es transicionólogo. El hombre probablemente que más sabe de transiciones en Venezuela. ¿De quién les estoy hablando? Se imaginarán, de John Magdaleno. Qué honor tener con nosotros a John Magdaleno. No solamente es un académico, es un pragmático de la política, es un hombre de análisis profundo, una preclaridad inmensa cuando se trata de hacer análisis en el tema político, que es bien complicado. John, bienvenido a Desorden. Qué bueno tenerte acá. Un placer. Gracias por la invitación. Siempre muy, Te hago como asco, la gente después me dice que estoy muy como grato ese, conversar vale, contigo. grato tenerte acá. John, transiciones. Vienes hablando del tema de transiciones desde que nos conocemos, que hace unos buenos años de eso. ¿Realmente consideras que en Venezuela estamos en una transición? Tú sostienes que sí, te he escuchado por ahí, pero No, cuéntanos un poco. no, en Venezuela no ha arrancado una transición a la democracia. Chico, entonces yo estoy torsionando tus palabras, eso es tu cara dura. Sí, y me lo dices en mi cara. Y te lo además. digo en tu cara además. Estoy diciendo por ahí que John está diciendo que hay una transición, ¿no? No, al contrario, no ha arrancado y no parece al día de hoy estar planteada como algo inminente de cortísimo plazo, salvo que se produzcan algunas cosas, pero las transiciones son procesos complejos, Oscar, y transiciones a la democracia en particular demandan que un conjunto de factores estén presentes y se interrelacionen básicamente con el objeto de crear una estructura de oportunidades para que se produzca el cambio de régimen político. Es decir, no hay transición en Venezuela. Hay historiadores que dicen, bueno, estamos en medio de una transición histórica. Bueno, está muy bien, pero de lo que estamos hablando acá es una transición de un régimen político a otro, entendiendo régimen político por un conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que deciden quiénes toman las decisiones. Pero fíjate, John, dentro del actual régimen político venezolano no se puede dar una transición hacia justamente cierta estructuración, arquitectura política diferente con los mismos actores. Bueno, ha ocurrido en el pasado, déjame, ya te cuento rapidito. ¿Cómo no? Entre 1900 y 2019 se han producido 383 episodios de democratización en el mundo, al margen de que hayan sido fallidos o exitosos. 383. Repito, entre 1900 y 2019. De esos 145 han sido exitosos. De 383, 145 han sido exitosos. Ahí está Venezuela, en el 58. Esa corta transición del 58 al 61, podría decirse lo sumo, pero lo fundamental de esa transición se concreta entre el 58 y el 59. Ahora, para que tengamos una idea de números, 25 de esos 145 episodios son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, son episodios muy viejos, por lo regular liberalizaciones políticas muy parciales, muy graduales. 120 son los casos exitosos de transición desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2019. 120. De esos 120 hemos estudiado 104. 104, ya estamos culminando la investigación de dos casos adicionales, Chipre e Israel, que completaría, nos faltan evidentemente 16. La gran mayoría de las transiciones a la democracia han sido capitaneadas por factores de poder del régimen no democrático precedente, sea autoritario, sultanístico, pretotalitario, como tú le quieras llamar. Es decir, estamos hablando del 63% de los casos exitosos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha son capitaneados por factores de poder, por lo que están tomando decisiones o influyen grandemente en las decisiones del régimen típicamente autoritario o sultanístico. Entonces tú me preguntas, ¿tú crees que aquí pueda haber una transición capitaneada por actores del actual régimen político? Pudiera haberla. No es el escenario al que yo le asigno mayor probabilidad, pero pudiera haberla porque la experiencia comparada te dice que sí es factible.
Ahora, para llegar allí tienen que pasar unas cuantas cosas. Pero, por ejemplo, si las elecciones del 24 las gana Maduro y es legítimamente reconocido ya internacionalmente, que yo creo que hay altas probabilidades de eso, ¿no? Mi opinión personal. eh, no estaríamos justamente restituyendo un régimen más institucional probablemente o un gobierno más institucional y estuviéramos justamente dando un paso hacia ese proceso de democratización del que estás hablando, que si estuviera aquí sentado un chavista te diría que la democracia está y existe en este momento. ¿Verdad? Mira, es un tema complejo, Oscar, porque hay gente que asegura que Maduro puede tener incentivos para iniciar el proceso de transición en Venezuela. Como yo no he hablado con él y no creo que sea factible que eso suceda. Cuenta la verdad, John, tú te reúnes con él y sabemos que lo has mentira, asesorado. mentira. Nunca he asesorado a nadie al chavismo. Nunca. ¿De verdad? Nunca. En 23 años, nunca. Nunca. Bueno, yo no voy a decir aquí tu caché de asesorar a la gente de la oposición porque eso ha sido nefasto. O sea. No, bueno, pero es que si no hacen caso, ¿cómo se puede asesorar así a la gente? Si uno le dice la cosa, si ellos no hacen lo que uno le dice, bueno. Es decir, uno propone, ellos deciden, uno no es el político. Pero nunca, en 23 años yo nunca asesoraba a nadie del chavismo. Nunca. ¿No te gustaría, chico? Nunca. Salvo que se trate de un democratizador. Ahí sí. Allí sí. Si fuese un genuino democratizador, allí sí. Y en este momento particular donde hay un viraje clarísimo del gobierno, por lo menos en lo económico, hacia una economía de mercado, de mayor apertura, de menor centralización y controles, ¿no te parece que es el momento justo de acercarse también y llegarles desde una óptica política y poder decirles, mire señores, o sea, definitivamente para insertarse dentro del mercado global, para poder reestructurarse y reconstruirse económicamente, un escenario además de la actitud de sanciones que pareciera venir, es bien importante que ustedes también manejen la óptica política y bueno, y promuevan pues una transición de esta naturaleza. ¿No te gustaría acercarte a Maduro, conversar con él y conciliar, sentarse a tomar un café con ellos? Yo podría acercarme, Oscar, es decir, el problema no es acercarse, el problema es encontrar un interlocutor que en efecto tenga un compromiso genuino con la redemocratización de Venezuela, ese es el problema. ¿Y tú crees que un político venezolano lo ha tenido durante la Quinta República, ya sea de oposición o de oficialismo? No, sí. En el caso de opositores conozco algunos, no todos, ciertamente. Pero no es Lilia Tintori la que estás hablando, ¿no? No me metas en problemas, ¿vale? Yo no quiero problemas con nadie. Además, tú no fuiste en todo caso, métete con Leopoldo, no con Lilian. Dicen por ahí, y además se lo estaba comentando en otro podcast a un entrevistado bien particular, que tú acuñaste esa frase de ganamos niñita, que tú fuiste asesor en eso, ¿no? No, yo lo puedo decir públicamente porque mucha gente lo sabe. Yo fui asesor de Leopoldo entre 2006 y 2011. Chico, tanto tiempo. Entre 2006 ese muchacho no aprende, 2011. vale, definitivamente. Finales de 2006, principios de 2011. Pero tú eres un santo y tienes paciencia, ¿no? Bueno, así como asesorado a otros, a Gerardo Blay, a Emilio Graterón, a Antonio Barreto Sira. ¿Y alguno ha escuchado? ¿Alguno te ha escuchado realmente? Mira, eso es un buen punto, porque la relación entre un consultor y el político es una relación compleja. Uno no puede aspirar que el político no tenga criterio y por tanto no tenga opinión. Así que esté vaciado de contenido, entonces todo lo que uno le dice es como entra en un recipiente vacío. Eso no es factible. Más bien la forma como yo consigo la relación entre un consultor y un político es una relación de diálogo permanente, de interlocución permanente. Pero claro, hay elementos técnicos que contribuyen, científicos, profesionales que contribuyen a tomar una decisión en un momento, vamos a decir, una encrucijada, en un momento dilemático. Y me he encontrado con, menciono solo algunos, pero son muchos más, y lo digo sin falsa modestia, para ser franco. Una carrera de 25 años ya más que habla por sí sola. Ya uno tiene una experiencia. Pero sí me he encontrado con políticos, por ejemplo, místicos, es decir, que toman decisiones con elementos mágico-religiosos, ¿no? Chico, qué interesante. Me he encontrado con políticos un poco más racionales, me he encontrado con políticos muy intuitivos. Acabas de ponchar. Sí. De verdad hay místicos, lanzan runas, ¿qué hacen? No sé. Bueno, o sea, creen en elementos místicos, pues esotéricos, ¿entiendes? O sea, que por cierto, cosa que no es novedad en Venezuela, Oscar. Buena parte de los presidentes consulta aquí a brujas, a gente del mundo esotérico, para decirlo en cuatro platos. Eso no es novedoso. En efecto, es una sociedad muy mágico-religiosa todavía en el siglo XXI. Entonces, claro, lidiar con eso, vamos, no es que yo sea hiperracional, pero bueno,
O sea, si quieres soportar una decisión sobre elementos racionales, evidentemente tienes que echar mano de instrumentos científicos, profesionales, técnicos, ¿no? No son los únicos, ciertamente, pero son, me parece, unos muy importantes para, digamos, para que la decisión por lo menos tenga algún soporte más allá de lo emocional o afectivo o esotérico o místico, ¿no? Sí, será por eso que estamos fregados desde el punto de vista político en Venezuela, además históricamente, no ahorita, porque la gente consulta al tarot, a las runas, a todo ese tipo de cosas Bueno, esotéricas. claro, pero es que en efecto, yo sí creo que en las últimas dos décadas, o tres, porque Sí, la Cuarta República. esto viene de antes, y podemos hablar con detalle de eso. Yo creo que en efecto viene sucediendo una desprofesionalización de la política. O sea, no es para hacer una comparación antipática, pero Rómulo Rómulo no se gradúa nunca de profesional. Era bachiller, ¿no? Le decían Pero el bachiller. Rómulo era un idiota autodidacta, genuinamente buen lector, genuinamente estudioso, y en el exilio, en más una oportunidad, tenía que vivir, entre otras fuentes de ingresos, de escribir y leer. De escribir y leer. Caldera, un libro bien formado, bien equipado intelectualmente. Jóbito, por ejemplo, que no es el líder que más se destacara en lo académico, era el mejor orador de su tiempo. Toda su generación lo dice, o las generaciones que lo escucharon lo dicen. Rómulo Betancourt le gana la batalla a Jovito Villalba en el PDN por sus capacidades organizativas, pero el mejor orador no era Rómulo Betancourt, era Jovito Villalba. Lo que te quiero decir con esto, bueno, y una lista muy larga de dirigentes, Gonzalo Barrios, Balmore Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa, al margen de que usted estuviera de acuerdo o no con su tesis del Estado docente, en Copey Lorenzo Mendoza, Aristides Calvani, bueno, el recientemente fallecido senador, ¿quién me recuerda? Pedro Pablo Aguilar, y una larga generación de gente ilustre, pues, y otro tanto en URD. Es decir, esos eran políticos que pensaban la política, que pensaban la sociedad, que tenían inquietud intelectual genuina, que realmente les interesaba el país, o sea, que realmente sentían pasión venezolana, investigaban, hurgaban, ¿Tú no sientes que eso justamente se ha vaciado mucho? O sea, el tema no solamente de que sean gente preparada, sino que haya un proyecto con claridad política y además haya un proyecto país. ¿Tú lo has logrado entrever en la oposición venezolana en algún lado? Pana, o sea, ¿cuál es mi sensación? O sea, claro, nuevamente es una vista muy de afuera. Yo nunca he tenido el chance de ser un asesor de la oposición. Creo que no lo hubiera hecho bien para nada. Pero justamente el proyecto como tal político, la línea de pensamiento política que era tan debatida en el seno de los partidos que bien mencionas en la Cuarta República, sobre todo al inicio de la Cuarta República, el contenido político como tal, proyectos incluso país desde el punto de vista económico, social, estaban bien estructurados, estaban en la cabeza, era motivo de discusión semanal en esos grupos políticos. Hoy en día tú ves eso en la oposición venezolana. A mí me cuesta un poco verlo, entreverlo, te digo, no tengo ningún elemento de juicio para decir que no lo hacen, porque no estoy dentro de los partidos, pero yo el único proyecto que he visto político, que he notado, que es básicamente cómo sacamos al presidente que está mandando, ya fuera Chávez en su momento, Maduro actualmente, ahorita quizás un poco menos, pero en los primeros años sí, pero no he visto realmente una línea ideológica clara que uno una oposición y un camino, un proyecto país que la pueda definir como oposición, ¿no? Bueno, eso que Rómulo llamaba la tesis política, decía Rómulo, ¿no? Me da risa la imitación de Rómulo, Sí, claro, que es magistral. sí, la tesis política, decía, No, los iguanodontes, los psicofantes de la política, sí, Rómulo tenía voz nasal, ¿no? Totalmente nasal. Brillante orador, como dices tú. No, claro, pero además lo que yo más admiro de Betancourt es que genuinamente tenía primero pensamiento estratégico, y en efecto tenía vocación de estadista, en efecto la tenía. Y en efecto él es el que construye el sistema político democrático venezolano, digamos, junto con otros. Obviamente Caldera juega un papel importante allí, Villalba juega un papel importante allí. Hay un acuerdo con los empresarios antes de iniciar el experimento, en las famosas conversaciones en Nueva York del año 57. Ahí están Eugenio Mendoza Goitico y Blas Lamberti en representación de los empresarios.
Hay contactos con el mundo sindical, a quienes los partidos han contribuido a fraguar, especialmente a Acción Democrática. Lo que te quiero decir es que, en efecto, había una visión de conjunto sobre la sociedad. Y sí había un proyecto político. Yo, más que ideologías hoy, lo que pretendería, o más que proyectos ideológicos, lo que pretendería es un proyecto nacional, que se piense en un proyecto nacional. Es decir, ¿cómo debe ser la Venezuela de aquí al 2050? Pero eso solamente lo he visto en el encuentro de Fede Cámaras, que Sí. te habla de la Venezuela 35. Sí, el 35. Pero es momento de empezar a pensar cómo queremos que sea Venezuela en unos 30 o 40 años. Es decir, un proyecto de largo plazo. Pues. Un proyecto de largo plazo. Yo creo que es momento de sentarse a dibujar esa Venezuela, ese país. Y aquí hay mucho talento, Oscar. Sí, sí, hay muchísimo talento. Aquí hay mucho talento humano. Y además hay un futuro muy interesante si lo canalizamos bien. No sé si coincides conmigo. Sí. ¿Qué sientes que pasó en la oposición y qué sientes que pasó en el gobierno? Que particularmente, en mi opinión, es que han tenido suerte enfermedades degenerativas. Me imagino que dados por una cosa y por otra. Yo no soy politólogo, o sea, visto mucho de serlo y de entender con la profundidad que tú puedes hacer. ¿Qué pasó en la oposición y qué pasó en el gobierno? ¿Qué tal grado de deterioro? Bueno, que en la oposición, para dibujarlo con mucha facilidad, porque es un fenómeno bastante visible, en la oposición el relevo fue truncado en el pasado, y bueno, este es el fruto de lo que tenemos. Es decir, las generaciones de relevo de los partidos tradicionales fueron truncadas, y por tanto no tuvieron oportunidad de formarse para la gestión de gobierno. Truncas por la propia oposición, por su propio seno. Bueno, cuando eran gobierno. Cuando eran gobierno. Hablando de Acción Democrática y COPEI, lo que hace Caldera con su propio partido, que recuerda aquella pintura de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Otro tanto lo ha hecho el chavismo también, desde el poder. Pero refiriéndonos a aquel tiempo, y lo mismo que hace Alfaro con la generación de relevo, pues. Antonio Ledesma, Héctor Alonso López, Luis Emilio Rondón, el propio Claudio Fermín en sus tiempos, en los que era un dirigente importante de Acción Democrática. Es decir, la oposición, por un lado, viene con unas falencias. Ese relevo, esa generación, no llega a controlar puestos de Estado. Es decir, llega a algunos puestos. Antonio Ledesma termina siendo alcalde de Caracas, pero se suponía que tenía más formación para... Un tipo presidencial eventualmente en su momento. Exactamente. Me cuentan que Napolitan llegó a tener contacto directo con Ledesma. El maestro Napolitan, imagínate todo lo que estamos hablando. Ahora, por tanto, hay como una generación intermedia que quedó en el aire, ¿no? Es decir, entre aquella que se había formado y no llega a ocupar los principales puestos de Estado, me refiero al gobierno central, y hay como una generación que queda como en el vacío. ¿Dónde está esa generación? Entonces, los nuevos políticos que emergen a finales de los 90 y principios de los 2000, son políticos que no tienen, digamos, la misma formación de aquella otra generación que es, digamos, que es truncada por sus padres políticos. Entonces, ahí hay un descalce en la historia política venezolana de estos últimos 30 años, hay un descalce entre aquellos cuadros de gobierno que habían sido formados, cuadros de los partidos, perdón, que habían sido formados, y estos que están empezando en otras condiciones distintas, esta vez en un régimen autoritario. Entonces, parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con eso. Y en el caso del gobierno ocurre que, en mi modesta opinión, hay una autocratización muy temprana, tan pronto llega Chávez al poder. Es decir, la serie de violaciones de garantía. ¿Y tú no sientes que la oposición, de alguna manera, yo en ese momento me identificaba con la oposición, empujamos a eso? Con nuestros intentos golpistas repetidos. Bueno, sí, claro, pero... arrimamos un poco Chávez a eso. Sí, se le facilitó el terreno, pero ya había un proyecto autoritario, Oscar, este es mi punto. Es decir, el diseño del proyecto chavista ya era un proyecto autoritario. Y hay tres manifestaciones que para mí son incontestables. Primero, el debut político de Chávez es un debut antidemocrático, ¿no? Él mismo se persuade, o lo persuade, mejor dicho, años después Miquilena, Rangel, Quijada, etc., lo persuaden de competir en elecciones. Pero su debut político es antidemocrático, un golpe de Estado. Aquello que luego reciente, 10 años después, ese es su debut político. El segundo es el programa que se tenía en el caso de que el golpe
fuese exitoso. Y el tercero, pese a que la Constitución del 99 creo que no es exacto decir que es una constitución propia de un régimen autoritario, sí hay elementos que podían facilitar una rápida autocratización. El hiperpresidencialismo, las atribuciones, las nuevas facultades atribuidas al presidente en el caso de los ascensos militares, digamos, la forma como se estructuraban ahora los nuevos poderes públicos y su sujeción a otros. Es decir, hay elementos allí. El capítulo de derechos humanos es estupendo, pero si se realizara, Claro. si se realizara. Hay en el diseño institucional, el diseño político, sí hay elementos que podían empujar en la dirección de la autocratización. Coincido contigo, los errores de la oposición también contribuyeron a eso, a radicalizar a Chávez y también probablemente a Maduro. Pero ya había, como decir, un germen autoritario que se va desarrollando con el paso del tiempo. Con esta complejidad que estamos viviendo en Venezuela, desde todo punto de vista, y con lo que yo percibo, no sé si coincidimos en eso, como un descenso muy importante del interés en el tema político por la población en general. Digamos que los venezolanos estamos muy inmersos en el tema político, además éramos muy jugadores en el tema político hasta hace poco tiempo. Y quizás en estos últimos 3 años, 4 años, la gente está mirando más el tema económico, ¿no? Sí. Y está virada un poco hacia más pragmatismo, conjuntamente con que el gobierno venezolano también está dando un viraje hacia, creo yo, pragmático, hacia una economía de mercado. Y estamos pensando a ver cómo sobrevivimos, cómo le echamos pichón a esto, cómo nos rebuscamos la vida, cosas más elementales. ¿Cómo tú crees que debía ser la gente de a pie? La gente común y corriente, la gente que no está metida en cargos públicos, que ni aspira tampoco a ello, ni quiere hacer carrera política, para catalizar, empujar una transición. Una transición realmente con actores del actual gobierno o no. Una transición hacia probablemente una mayor institucionalidad, una transición hacia un tema quizás donde haya más armonía y más adecuación entre los diferentes poderes del Estado. ¿Cómo tú crees que podemos hacer la gente común y corriente para eso? Mira, Oscar, es una materia muy importante porque muchas democratizaciones vinieron con presión desde abajo. Y personalmente yo creo que sin presión desde abajo no va a haber transición a la democracia en Venezuela. Esa es mi tesis. Es decir, las negociaciones pueden ayudar, eso puede conducir eventualmente a una liberalización política, esa es la primera etapa de una transición, pero la mayor parte de las transiciones son fallidas, como los números que hace rato Acabas de mencionarse. Mencioné, comunican elocuentemente. De 383 casos, 145 son exitosos, es decir, que 260 y tantos han fallado. Y por cierto, de estas 200 y tantas, no recuerdo exactamente, restemos, pues 383 menos 145, eso te da 240 y tantos. La mayoría de esos episodios fallidos, de esos 240 y tantos, son liberalizaciones políticas que se revierten. Es decir, arranca la transición, pero hay una reversión autoritaria. Entonces, yo coincido contigo en que el escenario más probable al día de hoy es una transición promovida desde dentro del régimen autoritario, como en efecto ocurrió en la mayor parte de los casos de la experiencia comparada. La gran mayoría, 63% de los casos que hemos estudiado, son transiciones promovidas desde adentro. No necesariamente el primer mandatario, a veces el primer mandatario, a veces factores de poder distintos al primer mandatario. Es decir, lo crucial es que se produzca la fractura de esa coalición, que hay un divorcio de las agendas e intereses de esos factores para que alguien pueda acometer la transición. Pero a mí lo que me preocupa es precisamente que aún en la eventualidad de que arranque una liberalización política, no tienes garantías de democratización, que es la segunda, y tu pregunta me parece muy apropiada en ese sentido. La presión desde abajo es vital. ¿Y eso qué significa? Organizar a la gente, articularla, coordinarla estratégicamente. Eso requiere, por ejemplo, formación y entrenamiento. No solo para la protesta no violenta, sino para el activismo, el activismo social y político. Si yo me figurara algún boceto de plan para los factores que desean una redemocratización hoy, que pueden involucrar sectores de la oposición y el chavismo, ¿por qué no? Pensaría en un programa masivo,
primero de selección y reclutamiento de cuadros sociales y políticos, de activistas, reclutamiento, selección. Segundo, formación, entrenamiento, para hacer activismo. Y activismo en los más diversos planos, hasta llegar a las garantías, digamos, propiamente políticas, libertades civiles y derechos políticos, incluyendo las elecciones libres y competitivas. Si tuviéramos que justamente lanzarnos en la aventura como ciudadanos de hacer eso, ¿no? De empezar a organizarnos socialmente y como tú dices, pues comenzar un proactivo activismo, recuperando espacios, ¿no? Recuperando espacios, no me refiero a espacios políticos, espacios sociales y rescatando y solicitando justamente que se atiendan las necesidades pues, sociales y más básicas para pasar quizás a los más sublimatorios, como tú dices, libertad, qué sé yo, pues otras cosas que son de carácter más elevado. ¿Cuánto tiempo tardaríamos realmente en hacer eso? Esto es una pregunta bien aterrizada y pragmática, ¿no? Pero... Sí. Bueno, te voy a poner un ejemplo internacional conocido. En la Serbia de Milosevic, Oxford, tomó 2-3 años en crearse, fortalecerse y consolidarse. No es tan largo. Yo pensaba que me ibas a decir, Oscar, 25 años. No es tan largo, Oscar. Los eventos en Georgia, detrás de los cuales hubo cierta organización social, también fue una cosa más o menos equivalente. Quizá en China, en Taiwán, duró un poquito más, pero en presencia de estas, Oscar, eso no debe ser un proceso que tarde mucho. Yo no sé si estamos en el tiempo. Sí, en el tiempo de cara a la presidencial. Lo dudo, me lo interrogo, no lo tengo claro. Pero si no fuese el caso, Oscar, del mismo modo no se pierde nada. Es decir, porque lo que ha ocurrido en Venezuela es que las protestas no tienen tejido detrás. Las protestas son muy espontáneas. Me parece importante lo que dices, y te digo a ti también, pana, que me estás viendo, o sea, me parece importante lo que dices porque de alguna forma nos toca, y una responsabilidad de alguna forma de carácter social, y no tiene que ver con una actividad política, sino con activismo social, como bien dice. Yo, pasando a un plano más personal, me dicen que eres un hombre que disfruta profundamente la salsa de autobús, y que además eres un salsero realmente durísimo y que baila salsa brava, salsa picante y que además baila. Héctor Lavoe, y bailo bien, en serio lo digo. ¿Quién te enseñó a bailar, chamo? Mi mamá que baila divinísimo. Sí, me enseñó a bailar. Me dijo, hijo, te voy a enseñar a bailar porque en una fiesta ese es un atributo importante. ¿Y te ha funcionado? Sí, cómo no. O sea, ¿has levantado bailando? Así como no. Qué maravilla, chamo. ¿Y qué tipo de salsa te gusta? ¿Te gusta todo? Qué famoso, digamos. Oye, no preparamos sonido como para traernos una salsita aquí para que nos echara un pie. Héctor Lavoe, Willy Colón, Oscar de León, Maelo. Maelo era una... No, te digo, de los grandes. Rubén Blades es uno de mis favoritos. Maelo, tantas veces estuvo en Venezuela. O sea, la salsa brava. Pues. Sí, esa salsa esa que se da trinca realmente. Me llamó mucho la atención que un hombre tan sesudo y tan racional como tú fuera un tipo salsero. Bueno, es que si no sería loco. Si no, claro, si yo no distrajera mi cabeza, claro, si no distrajera mi cabeza, a mí me gusta jugar dominó, de vez en cuando me echo mi trago con mis amigos, pues más cercanos. Antes jugaba más ajedrez, ahora... También me contaron de chico que me sorprendió mucho. Ahorita hiciste nos hiciste un sample, una pruebita de entrada, que eras un imitador maravilloso de los líderes políticos tradicionales. Ah, bueno, de los viejos, claro. Cuéntame, aparte de Betancur, ¿quién más imita? Al presidente Pérez. Al presidente Pérez. Llegando aquí a Caracas, estamos llegando a un momento crucial. Los golpistas de Miraflores. Ese es uno que me aprendí hace años. Pero ¿sabes cómo yo aprendí a imitar? Viendo los imitadores. Viendo a Emilio Lovera. Viendo a Emilio Lovera, viendo a Laureano. Laureano es politólogo. Claro, lo que pasa es que Laureano se graduó en los 80, era uno de los mejores de su promoción, por cierto. Es decir, Laureano no solo es un excelente humorista, es que un tipo que le funciona la cabeza. Además, un amigo muy querido, entonces... Imitaba muy bien a Caldera. ¿Tú imitas a Caldera? Sí, hemos llegado. Solo Dios sabe cuánto me ha costado tomar esta decisión. Sí, cómo no. Chico, y a Maduro no las has logrado imitar. No, chico, ni a Chávez, no me salen bien. De pana, no imitas a ningún chavista. No me salen bien, Y a Leopoldo, que pone los ojos puyúos así, que a mí me angustia. Bueno, los ojos puyúos sí lo puedo imitar, pero...
Sí, Señores. son unos ratos de distracción. Con nosotros, John Magdaleno. John, gracias por estar hoy aquí en esta que es tu casa. Qué bueno tenerte, como siempre, un placer enorme conversar contigo, pendiente de echar unos trabajos juntos la otra semana de arriba y seguir hablando. De verdad que un millón de gracias, amigo querido. Oye, gracias por enseñarme una cosa, que es que no meternos con la familia de los políticos. Eso es una enseñanza, mi querido John Magdaleno.